para conocer razones prudentes y dar sagacidad a los simples y a los jóvenes y a los necios, algo de cordura. Oirá el sabio y entenderá el saber. Proverbios capítulo 27. Vamos a leer de manera alternada. Leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2. No te jactes del día de mañana. No te jactes del día de mañana. ¿Estamos todos ahí? Amén. Bien, la palabra de Dios dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alaba el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la ira? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero de los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, no vayas a la casa de tu mamá ni a el día de tu aflicción. Mejor es el vecino no deja que el hermano amigo. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los humildes pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que inicia su ropa y mata por la boca de una mañana, de mañana maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como frenar al viento, sujetar el carcelar en la plena mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Señor se la abandonó, nunca se sacia, así los ojos del hombre nunca se sacian. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque manchas necio el monte, pero vendrán como amigo no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque la reverencia no dura para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para un vestido y los cabritos para el precio del cargo. Todos juntos. Y abundancia de leche las cabras para tu mantenimiento, de tu casa y para el sustento de tus criadas. Muy bien, ya hemos, si se dan cuenta aquí, este capítulo toca muchos temas: la ira, la necedad, la sabiduría, la mayordomía, la mujer rencillosa. Pero hoy vamos a ver sobre los tres llamados que Dios nos ha dado. Los tres llamados de Dios: llamado a la salvación, llamado a la santificación y llamado al servicio. Son tres llamados que Dios nos hace. Hace apenas el mes pasado, aquí en Tierra Propia, se escucharon de que murió una niña que estaba cenando con su papá. Salieron a comerse unos tacos ahí en tierra, y pues un choque de armas entre la policía y algunos malitos, como le dicen acá, y entre un fuego cruzado la niña estaba cenando y pues le fue arrebatada la vida. Tenía 5 años. Así es la vida es frágil, es decir,
¿Quién tiene seguro ahí un contrato con Dios de que va a llegar a los 100 años? ¿Alguien sabe que va? La niña tenía 5 años. Y entonces no podemos presumir del día de mañana. Como dice Jesús, basta cada día su propio mal. No nos preocupemos por mañana, nos ocupemos el día de hoy. Y es lo que está queriendo aquí prepararnos Salomón cuando dice en el versículo 1, nos está diciendo, no te jactes del día de mañana, no presumas, a ver, mañana, esta semana voy a ir al Seguro Social, voy a ir a ver esto, voy a ir a ver aquello, voy a ver mi trabajo, voy a ir a ver mi casa, mi terreno, voy a ir con el doctor. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y esas necesidades la tiene la iglesia, que muchas veces no entiende la salvación, no entiende qué es la santificación que Dios nos llama. Una es la conversión, pero otra cosa es tu consagración. Hay quienes no saben de la conversión y no se consagran a Dios. Dios espera de ti una consagración, una devoción de tu vida a su servicio, para su servicio. Es por eso que el día de hoy muchos hermanos en la iglesia no saben la diferencia entre la misión de la iglesia y la visión de la iglesia. La misión de la iglesia es esto que está acá: hacer discípulos y amar a Dios y al prójimo. Y son 4 puntos que ya desarrollaremos el próximo año, que sería adorar a Dios, el evangelismo, el tener comunión los unos con los otros, por eso nos quedamos a desayunar, y el discipulado, el que todos lleguemos, si alguno desea discipulado, buena obra desea. Entonces, el poder llegar a ser como Cristo, el pensar, sentir, creer y actuar como Cristo. Pero el 50% de los hermanos el día de hoy no sabe lo que es el evangelismo. La mayoría de las iglesias no practican, mucho menos el evangelismo, el 80% de las iglesias. Y ahora, Dios nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, y es responsabilidad de la iglesia hacerlo. Ahora, en base a este versículo y a este capítulo, la propuesta es, ¿qué propone el sermón? Es: porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. Porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Respondiendo al llamado de la salvación, la santificación y el servicio. El primer punto es: porque de Dios te ha dado, porque Dios te ha dado, porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Llamado a la salvación, responder a ese llamado. Ahora, para conocer los planes de Dios necesitas cultivar una amistad personal con Él a través de la oración, su palabra, asistiendo a la iglesia, escuchando al Espíritu Santo y vivir de manera piadosa. Entonces podrás entender cuáles son los planes de Dios para tu vida y confiar que Él te guiará a lo largo del camino. Los hijos de Dios pueden y deben conocer la voluntad de Dios. Ahora, el primer llamado, respondiendo al primer llamado, que es a la salvación. Cuando el Señor atrae a los hombres a la salvación, algunos los trae por medio del intelecto y a otros los trae emocionalmente. Algunos, cuando se acerca a Nicodemo y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo?, quería entender la salvación. Pero cuando la mujer samaritana llega y se acerca a Cristo, era algo más emocional. Este hombre conoce mi vida, supo que tenía yo 5 hombres y conocía toda mi vida. Cuando tú vienes a Dios, vienes por el intelecto, el Espíritu Santo te convence de pecado y te trae. Incluso cuando compramos, hay personas que son racionales. Algún tiempo que vendí seguros, le decía a la persona que veía que era racional lo que iba a ganar. Pero después, cuando vendías un seguro a una persona que era emocional, le dices: el día que tú mueras, tu familia va a tener un seguro para cuando tú no estés. Y entonces hay personas que se mueven por las emociones. O hay personas que llega la quincena y ¿qué hacen? Se va a la tienda y ¿qué? Llena el carrito de manera emocional. Y hay otras que agarran una lista
y ya llevan y no le hacen caso y van evitando toda tentación que van a encontrar en el camino y traen exclusivamente lo que anotaron, lo que van a querer y hasta cotizan, ¿dónde les sale más barato? ¿No? Hay dos tipos de personas, racionales y emocionales. Cuando creen en Cristo es igual, lo hacen por una o por ambas. El primer paso para conocer la voluntad de Dios es reconocer que Dios tiene un plan, y es lo que hemos estado viendo los miércoles, que es las 4 leyes espirituales. Dios tiene un plan. Cuando tú reconoces esta salvación, Dios te llama a arrepentirte porque somos pecadores, y Dios ha estructurado ese plan a través, desde antes de la fundación del mundo. Dios creó a Adán y a Eva, pero desobedecieron. El primer hijo, que es Caín, desobedece y mata a Abel. Viene una genealogía, Set y muchos hijos, aparece Noé, todo el mundo desobedece, Dios los ahoga y cubre los pecados de la humanidad con agua, y de ahí hace un nuevo pacto, y de ahí viene, elige una familia, Abraham, pero aún Abraham era un ejemplo de fe, el padre de la fe, que era un mal ejemplo moral, y Dios de ahí de su familia saca a Isaac. Entre Ismael e Isaac elige al más débil, no al más grande, al más fuerte. Siempre eligió al más débil, al segundo. Ismael era mayor y era más fuerte, y era furioso, su nombre. Isaac. Y después Isaac tiene a Jacob y a Esaú, y no elige al primero, sino a Dios. Elige no a Esaú el mayor, sino a Jacob. Y cuando nacen los hijos de Jacob, que son 12 y Dina 13, no elige al primero, que es Judá, perdón, que es al primero, creo que es Rubén, si no mal recuerdo, elige a Judá, que es el cuarto. Y Dios siempre ha elegido, cuando dice en el Nuevo Testamento, Dios ha elegido a lo débil, a lo necio, nos ha elegido a nosotros. Dios no nos eligió porque seamos los más sabios de este mundo, o que seamos los más inteligentes. Hemos sido lo más necio, dice Dios, que eligió a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil. Nos eligió para poder manifestar su gloria en nosotros a través de la iglesia. Y vemos el plan de Dios desarrollándose. Le dice a Abraham que va a meter a su pueblo, lo saca con Moisés, el tiempo de Josué, jueces, reyes, profetas, y llega el tiempo que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Y ahora, ¿cuál ha sido el problema? El pecado. Somos pecadores, y el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay una brecha entre Dios, que es santo, y nosotros pecadores. Entonces es arrepentirme. Señor, yo me arrepiento que he pecado con mis palabras, con mis pensamientos, con mis hechos, y está el pecado de omisión, que sabiendo hacer lo bueno, no lo he hecho. Sé que orar y leer la Biblia es bueno y no lo he hecho. Bueno, tal vez ya no pecamos escandalosamente o pecados escandalosos, pero al no hacer cosas que Dios espera, seguimos pecando. Por aquellos que piensan que ya no pecan, hay algunos que pueden llegar a tener ese concepto de decir, yo ya no peco. Sí es cierto, ya veremos que cuando Dios te salva, te santifica, es decir, te aparta. Esta palabra de santificación tiene dos significados. Una especialmente para Dios. Dios es santo, santo, santo. Es el único ser digno de adoración. Los ángeles no son dignos de adoración. Por eso cuando Pedro quiso arrodillarse delante de un ángel que se le apareció, dice, no, dice, lo levanta y le dice, tú y yo somos consiervos del mismo Dios. Y por eso no adoramos ni siquiera a los papas, porque los papas son seres humanos y no son semidioses. Ni adoramos a reyes, ni adoramos absolutamente a nadie, por mucha sabiduría o riquezas que tengan, porque solamente Dios es santo y es el único ser digno de adoración. Y de ahí está la otra palabra, que es santo, que tiene el significado de que Dios nos aparta de este mundo y nos santifica, nos limpia para poder usarnos, para poder servirle. Y ahora, el pecado es lo que nos separa de Dios, pero entonces viene Cristo y muere en la cruz por nuestros pecados. No es por obras. Digamos, algún tiempo, mi familia tiene un trasfondo católico y orábamos todos los días, todos los domingos íbamos con mi madre a la iglesia católica, a la San Marcos, allá al Parque Central, el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Todos los domingos íbamos. Y había una especie de religiosidad. Y cuando la primera vez que fui a bautizarme, porque no me había bautizado de pequeño, ya me bautizaron como de 12 años, por cierto,
Y hice mi primera comunión. Lo que te enseñan ahí es que son 7 cosas que tienen 7 sacramentos que tienes que cumplir. Y si no cumples con los 7 sacramentos, no llegas al cielo. Y a mí me ponía ese ejemplo mi maestro, que era un sacerdote, que decía que era una lancha, y fuimos, por cierto, a un retiro. Y si esa lancha tiene 7 motores y va a llegar de este pedazo de tierra al otro lado de la tierra, ¿no? A otra isla, y necesita los 7 motores llenos de gasolina, y si le falta un motor, no llega. Y dentro de esas 7 cosas dice que es, pues, bautizarse, la primera comunión, unción de los enfermos, bautizarse, confesar tus pecados, al último servicio a Dios, si no me acuerdo, son 7 sacramentos. Y si tú no cumples uno de ellos, y bueno, pero eso no lo... Tú cuando lees la Biblia, el plan de Dios no son 7 sacramentos. El plan de Dios es solamente uno: arrepentirte de tu pecado y creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Nosotros hemos pecado y debemos reconciliarnos con Dios. Y el único que puede reconciliarnos es Cristo, y es por medio de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios puso las reglas. Cuando peca Adán y Eva, mata 2 animalitos y los viste. Y lo mismo con Noé, ofrece sacrificios, los patriarcas ofrecen sacrificios, el pueblo de Dios ofrecía sacrificios, y hoy Cristo es el Cordero de Dios que quita. No es Julio el que quita el pecado del mundo, no es Fabi, no es Judith el que quita el pecado del mundo, no son tus obras. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. Y nadie dice, porque ninguna persona que cometa pecado o haga pecado entrará al reino de los cielos. Y entonces para poder ir al cielo tendría que ser santo, y no lo soy pecador. Y no es como una balanza, como me enseñaban mis padres. Mira, tú te puedes portar muy bien, hacer buenas obras, ser buen hijo, buen padre, buen esposo, pero si cometes un solo pecado es más que suficiente para condenarte y llevarte al infierno. Pero el católico cree que es así: si yo soy más bueno que malo, me voy al cielo. Eso no lo enseña la Biblia tampoco. No es por obras. Romanos 3:28, concluimos pues, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y es lo que habla Romanos capítulo 3. Ya un día estudiaremos Romanos, y habla que somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios perdona mi pecado y el pecado de la humanidad por lo que Cristo hace en la cruz, no por mis buenas obras. El Espíritu Santo viene, me convence de pecado, y puedo tener ese entendimiento al exponerme a la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu me hacen abrir mi entendimiento, mi espíritu, mi corazón, y Dios me da ese entendimiento y puedo creer. Entonces Dios tiene ese plan, y ahora la persona debe aceptar a Cristo o rechazarle. Hay quienes han decidido aceptarle, y espero que tú alguna ocasión lo hayas hecho en tu corazón, pedirle perdón a Dios por tu pecado y creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hay quienes lo han rechazado. Los judíos lo rechazaron. Hasta el día de hoy los judíos rechazan a Cristo. Los romanos le rechazaron porque era más importante el poder y las riquezas. Los griegos le rechazaron porque era más importante para ellos la sabiduría, el intelecto, el entendimiento que Dios. Y el día de hoy, el miércoles, salimos con algunos hermanos, hicimos 3 equipos a tocar algunas puertas y compartimos nuestra fe. Por cierto, nos corrieron, pero bueno, eso es muy normal. Algunas veces te van a correr, otras veces te van a aventar al perro, otras veces te van a querer sacar con el machete, pero bueno, es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer, de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que es el libro que el hermano Salvador nos enseñó, las 4 leyes espirituales. El siguiente paso es consagrarte a Dios, que consiste en entregar al Señor tu hombre exterior. Tenemos un hombre interior que es espiritual, y un hombre exterior que es carnal, ¿verdad? Que es material. Para que la vida nueva se pueda ver. Es como un terreno. Imagínate, aquí tenemos la casa, que es el hombre interior, y todo ese terreno bonito que Dios nos regala, igual un terreno igual de ese tamaño de grande, o más grande todavía, es el hombre exterior. Lo que el hombre puede ver de ti es el hombre
el exterior, puede ver lo que hay, tus palabras, tus pensamientos y sentimientos no. Pero cuando actúas, la forma en cómo actúas y la forma en cómo hablas dice cómo eres internamente. Incluso acabamos de leer ahí esa parte que dice que el hombre cuando se ve en el espejo, dice que es lo que ve el corazón. Ahí leímos uno de los versículos que leímos ahorita en Proverbios. Muchos creyentes entregan su vida interna, pero no su vida externa. ¿Sabes qué, Dios? Mira, te voy a entregar estas áreas de mi vida, pero mi trabajo no te metas, con mi dinero no te metas, con mi matrimonio no te metas, con mis hijos no te metas. Y entonces hay cosas de nuestra vida que le entregamos a Dios, pero hay cosas que dejamos de hacerlo. Algunos creyentes vienen a la iglesia intelectualmente, otros vienen movidos por sus emociones. Pocos han rendido su voluntad a Dios y vienen voluntariamente. Después de escuchar un buen mensaje, regresan contentos a casa, pero no sucede más. Ay, qué bonito estuvo la predicación, pero no esperes que pongan en práctica los 3 puntos, porque hasta ahí nada más. Su compromiso de algunos hermanos es venir a la iglesia y cumplir con Dios, pero de que yo voy a poner en práctica lo que aprendí, no esperes mucho de mí. No esperes que ore, no esperes que lea mi Biblia, mucho menos que comparta a Cristo en la cruz. No se requiere mucho esfuerzo para escuchar un mensaje, porque no cobramos la entrada, ¿verdad, hermano? No estamos cobrando la entrada. El domingo pasado vino el Circo du Soleil, considerado el espectáculo más grande del mundo. La entrada básica costaba 1,600 y el VIP 5,000 pesos. Y no había boletos, se llenó. Curiosamente cobran y había mucha gente afuera esperando y no alcanzó boleto. Una gran cola queriendo entrar porque querían ver el espectáculo más grande del mundo. Y que lo trae, no va a cualquier, o sea, no ha llegado a Chiapas, no llega a cualquier estado. Aquí tal vez Ciudad de México, Monterrey, tal vez Guadalajara, no va a cualquier lado. Entonces son cosas que hay que aprovechar. Pero a la iglesia no cobramos, tal vez si cobramos, esto se pusiera más interesante y tal vez se llenara. Algunos creyentes siempre están activos trabajando para el Señor. Estos son mejores que los insensibles, pero en sus vidas personales son tan inestables como las olas del mar, complaciendo las obras de la carne antes que complacer al Espíritu. Algunos hermanos me han preguntado cómo conocer la voluntad de Dios. Y les contesto, la voluntad de Dios está revelada por medio de... Aquí está, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Hay que leer, hay que estudiar, hay que memorizar, meditar, ¿sí? Es así de sencilla. Aquí está revelada la palabra de Dios. Digo, no está en el libro de Guerra y Paz de León Tolstoy, no está en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, está aquí en la palabra de Dios. Cristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el secreto de hacer la voluntad de Dios, estar dispuesto, porque a veces tú sabes cuál es la voluntad de Dios y no la haces. Sabes que debes orar y no oras, sabes que debes leer tu Biblia, que debes venir a la iglesia, que debes compartir el Espíritu de Cristo y no lo hacemos. La cuestión aquí es estar dispuesto a hacer la palabra de Dios. Cuando pongamos a un lado nuestros intereses, gustos y preferencias, estaremos listos para conocer y hacer la voluntad de Dios. En Génesis 18, cuando Dios estaba a punto de destruir la ciudad de Sodoma, fue a ver a Abraham, ¿se acuerdan? Fue a visitar a Abraham, porque no podía ocultarle lo que iba a hacer, porque Abraham era su amigo. Si algo se dijo de Abraham era que era amigo de Dios. ¿Tú eres amigo de Dios? Porque la amistad tiene que cultivarse y se cultiva a través del tiempo del tiempo diario, donde hay una charla, donde hay una plática, y esperemos que puedas hacer. Incluso Cristo mismo dice el siervo, dice, ustedes ya no los llamaré siervos. Dios no los considera siervos, dice que ya no los consideraré siervos, los consideré amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. El Señor no le dice al siervo, vamos a hacer estos planes este año. Pero Dios nos ama tanto que considera que quiere nuestra amistad. Te digo, yo voy a venir otra vez y quiero que sepas que estoy contigo y quiero que sepas que no estás solo. Yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
y soy tu amigo. Quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que me interesa cada una de las cosas que hay en tu vida. Él no era un esclavo de Dios. Ahora, Lot era amigo de Dios, el sobrino de Abraham. No. Primero porque se había alejado. Dios les había prometido que en Canaán, en el desierto, iba a haber la bendición de Dios y iba a dar Dios su pueblo, que es Israel, el día de hoy. Pero Lot agarra y se va hacia la media fértil, que es rumbo a Babilonia, donde pues había agua, tierras, buscando el mundo. Lot se fue y se alejó de Dios y del mundo. Dios no le dijo a Lot lo que tenía pensado, porque no era su. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que ser su amigo. Y Dios te la va a revelar como se la reveló a Abraham, por medio de su palabra. No lo va a hacer si eres Lot y andas en el mundo. ¿Qué te va a andar diciendo si eres espiritual y tú eres carnal? Dios andaba en la carne allá en Sodoma y Gomorra, no le dijo lo que pensaba hacer. Le dijo a Abraham, y Abraham, por amor y misericordia de Lot, intercedió por él. Lo que hacemos nosotros con la familia. Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Abraham conocía a Dios, Lot no. Y la pregunta aquí es, ¿tú tienes una amistad con Dios como la de Abraham o como la de Lot? Es personal. ¿Cómo es tu amistad? Y eso significa tiempo, devoción, oración, lectura. Abraham vivía en el desierto con carencias y algunas veces con abundancia, pero siempre dependiendo del Señor. ¿Tú cómo vives? En tu vida va a haber abundancia y va a haber escasez, pero depende de Dios en la abundancia y depende de Dios en la escasez. Por lo tanto, necesitamos aplicar la luz de Dios para ver si en nosotros hay pecados, sean grandes o pequeños, y preguntarnos si hemos violado algún mandamiento de Dios. ¿Le debemos algo a alguien? ¿Hemos sido negligentes en la iglesia? ¿O hemos sido incorrectos con nuestra pareja e hijos? ¿Estamos todavía aferrados al pasado? ¿Nos tormenta el futuro? Todos estos pecados, grandes y pequeños, afectan nuestra relación para conocer la voluntad de Dios. Me cuesta conocer la voluntad de Dios, podrías decir. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5:17. No seáis insensatos. ¿Se acuerdan que vimos esto? No seáis necios. Pablo dice, no seáis insensatos, sino entiende de cuál sea la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, que no hay insensatez. Conoce la voluntad de Dios, dedica tiempo, esmérate, estudia, lee. Y la pregunta hoy sería, ¿eres salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees de todo tu corazón, mente, espíritu y fuerzas que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Y espero que sí. Si no, pídele perdón a Dios y cree en Él. El primer llamado, que es la salvación, nos lleva al segundo llamado, que es a la santificación. Entonces, porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. Porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Siendo santo. Siendo santo. Primero, siendo salvo. Y segundo, siendo santo. Porque como cuando empezamos la introducción con esa niña, no sabemos si hemos de vivir el día de mañana. Durante muchos años he tenido una profunda convicción de que los cristianos modernos no le dan suficiente importancia a la santidad práctica, ni a la consagración total del yo a Dios. La fe en Cristo es el primer paso a la santidad. El segundo es entender que la santidad es un proceso. Aquella persona que se arrepiente de sus pecados y deposita su fe verdadera en Cristo Jesús es santificada y por lo tanto es santa, apartada por Dios. El día que muera estará con Dios en los cielos, porque Dios lo compró, pagó por él con su sangre. Dice Pablo a los creyentes en la iglesia de Corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Nosotros éramos pecadores,
mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos lava, nos limpia de todo pecado, nos santifica, nos aparta y hemos sido justificados. Dice, bendito el hombre que no se le imputa ninguno de sus pecados. Porque Dios ya no nos ve con los lentes de Dios. O sea, nos ve a todos, somos pecadores. Pero ahora Cristo es el Cordero que quita los pecados del mundo. Y como cada uno ha sido revestido por Cristo, cuando Dios te ve, ¿a quién ve? Y entonces ya ha sido limpiado por la sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ya nos ve justificados. A ver, ¿quiénes van a ir a la cárcel? ¿O quiénes van a ir al infierno? Todos esos que están acá. No, ya no. Ya pagaron. Cristo pagó por la deuda. Y por eso, esas son tres cosas que tiene la salvación. Somos regenerados, la regeneración, la santificación y la justificación. Tres cosas tiene la salvación. Y ahora, somos santos en cuanto creemos, pero después la santificación es un proceso. Aunque el día de hoy somos santos y pecadores a la vez, ya que todavía estamos en este cuerpo, todavía seguimos pecando, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo verdadero creyente debe entender que es santo ante Dios, no por sus obras, sino por la obra y mérito de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta y cumplió con toda la ley, y cuando deposito toda mi fe en Cristo, no solamente mis pecados son puestos sobre Él, sino que su justicia es puesta sobre mí. De esa manera soy declarado justo y santo ante Dios. Mientras estemos en este cuerpo terrenal, seguiremos pecando. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Y hay quienes dicen que, ¿a quién se refiere Romanos capítulo 7 cuando dice aquí Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿Está hablando de cristianos maduros o cristianos inmaduros? No, está hablando de cristianos maduros, porque Pablo está diciendo, yo aún miserable de mí, soy pecador, soy persona cristiana, me esfuerzo por hablar de Dios y aún así peco. Lo está diciendo Pablo. Y aún Juan dice también, Pedro dice, soy vendido al pecado, pero aún vamos a luchar. Esa es la santificación. Estamos en un proceso de santificación. Dios nos está santificando. Y podemos ver esto en el libro del Progreso del Peregrino. La Biblia es el libro más vendido a nivel mundial, pero el segundo libro que más se vende es el Progreso del Peregrino. Si pueden comprárselo a sus hijos, a sus nietos, hay uno que es ilustrado. Pero vemos ahí Peregrino luchando desde que sale de su casa para poder ir al cielo, lucha con su pecado. Y nos está diciendo, y vemos ahí, él dice que va y llega a una ciudad llamada Mundo, y llega una mujer llamada Adulterio y se le ofrece, y sale corriendo. Y ponen diferentes pecados a lo largo de la vida de Cristiano, que es el nombre del personaje principal en el libro del Progreso del Peregrino, donde va luchando con diferentes pecados. Y la palabra de Dios dice que todos vamos a enfrentar lo mismo: riqueza, pobreza, vamos a enfrentar amargura. ¿Quién no lucha o ha luchado con la amargura? Con la ira, con la arrogancia, con el autocompadecimiento, pobrecito de mí, nadie me quiere, de los celos por la pareja, de la codicia de querer tener más dinero, de la mala comunicación con la pareja, de la culpa. Tienes que aprender a trabajar la culpa, la depresión, dificultades y pleitos entre los hijos, con los vecinos y en el trabajo, espíritu no perdonador, falta de disciplina en la oración y en la lectura de su palabra y en compartir a Cristo, en la fornicación cuando eres soltero, en la frustración, cosas que te frustran porque no salen como quisieras, en comer demasiado, en impaciencia, en incredulidad, en lujuria, en mentira, en morosidad, en pereza, en preocupación, en problemas financieros. ¿No batallamos con esas cosas? Y a veces nuestra fe como que se tambalea cuando se trata del dinero o de la salud. Problemas y fracasos en el matrimonio, cuando nuestros hijos fracasan y nos duele, dices tú, ¿qué habré hecho mal para que esto haya salido así? En rebelión, en robo, en soledad, en sufrimiento, en temor y vicios. Digo, hemos de batallar. La santificación es eso, saber que vamos a luchar con todas estas cosas con las que batalló Cristiano, con las que batalló el apóstol Pablo, Pedro,
Juan. La frase santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿verdad? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo puedo ser santo? Entonces, Dios me llama a santificación. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo soy santo? Por medio de su. Pero ¿cómo me voy a santificar si no la... Dios me pide que me santifique. Dios me está llamando, ven y santifícate, por favor. Viene en Juan 17:17, ya lo estudiamos en este año, que proviene de la oración de Jesús por sus discípulos. Y Dios está orando a Dios, Señor, por favor, santifícalos, porque este mundo los va a querer contaminar. Y está pidiendo por nosotros, y está intercediendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra, porque ella es jabón, ella es agua, nos limpia. Ella es como el crisol, como el fuego que saca la escoria y lo malo que hay en nosotros. La santificación se logra al vivir la palabra de Dios, que es considerada la verdad absoluta y por lo tanto el medio para la purificación y dedicación a un propósito divino, para hacer algo especial. Santificado significa ser separado para Dios, purificado, dedicado a un propósito especial, en este caso a través de sus palabras. Es decir, Dios me limpia para después poder utilizarme. Cuando tú usas los platos en tu casa, después del desayuno, los vuelves a usar en la tarde. Los lavas, ¿verdad? Bueno, esa santificación es eso. Dios nos lava porque estamos sucios para poder utilizarnos en el tercer paso, que es el servicio. Nos va a utilizar, pero primero nos va a limpiar y a lavar. En la Biblia tu palabra es identificada como la verdad misma, el medio por el cual ocurre esta santificación. Su palabra nos santifica. Sería un error pensar que la santificación progresiva no requiere esfuerzo. ¿Requiere un esfuerzo? Sí, hay quienes dicen por ahí que tú no tienes nada que hacer, que es la hipergracia. Yo no tengo que esforzarme en estudiar, yo no tengo que esforzarme en ir a la iglesia, en leer la Biblia, yo no tengo que esforzarme en nada. Pura gracia. Pero es equivocado porque yo no veo en la Biblia que diga eso. Él dice que fuérzalos a entrar, santifícalos en tu palabra, es verdad. Quiere que también hay una parte de espera del hombre. De hecho, el cristiano coopera con el Espíritu en su santificación. Como ha dicho el pastor John Piper famosamente, haz guerra contra el pecado. Desde que tú vienes al Señor, Dios te pide que pelees contra el pecado, que luches contra el pecado. Lucas enseña, pero nosotros los que seguimos al Cordero no estamos en menos guerra que David o Josué. ¿Se acuerdan que David se la pasó peleando y Josué para poder conquistar la tierra prometida? Nosotros también tenemos que pelear contra este mundo, contra Satanás y contra nuestra propia carne. El Señor Jesús ni siquiera nos dejaría seguirle hasta que hayamos considerado el costo de esta guerra. Por eso dice Jesús, ¿qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y cuenta, a ver, ¿cuántos hombres tengo? No, pues resulta que tengo 20,000 y voy contra 10,000, ¿será que voy a poder hacerle frente? Es lo mismo. Cuando tú vienes a Cristo, hay una guerra declarada contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás. Esos son mis tres grandes enemigos que me llevan a pecar, porque ellos quieren que yo peque. El mundo es un sistema pecaminoso. ¿Qué es lo que dice qué dice el mundo hoy? Que puedes abortar. ¿Y Dios aprueba el aborto? Que puedes ser homosexual o lesbiana, no pasa nada. ¿Dios aprueba el homosexualismo y el lesbianismo? Claro que no. La eutanasia. Pues ya estoy enfermo, a mis 50 años no quiero padecer, mejor póngame una inyección y quítenme la vida. Dios no prueba eso porque Dios quiere darte la oportunidad de conocerlo. La evolución que enseñan en las escuelas, que vienes del mono y no eres una creación. El mundo, ¿qué te pide? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Afanarte por las riquezas. ¿Y qué enseña Dios? Dice, no pongas tu confianza en las riquezas porque les saldrán alas y se irán, ¿no? Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y Dios piensa diferente en este mundo? Sí. Satanás, dice la palabra de Dios que Satanás, que es uno de tus enemigos, se disfraza como ángel de luz. La televisión, las redes sociales, las noticias que hablan mentira y a veces nosotros creemos todo lo que ellos dicen y vivimos pegados a las redes sociales. Pero también en la iglesia ha entrado Satanás con falsos pastores, profetas, apóstoles,
con un evangelio diferente, que dice que tienes que creer en Cristo más buenas obras. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Las obras son para demostrar mi fe, y he sido salvo para buenas obras, pero el que yo haga buenas obras no significa que yo me gane mi derecho a salvación. Cuidado con ese evangelio de luz que es Satanás. Satanás conoce bien el poder de la santidad, de la verdadera santidad, y no quiere que nos apeguemos a la santidad. Y es a la carne, el tercer enemigo. Tengamos cuidado con nuestras pasiones carnales que combaten contra el alma. Porque entonces si damos rienda suelta a todo lo que mencioné sobre el adulterio, y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, disensiones, iras, contenciones. En el mundo hay leyes. Está la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que. También está la ley del pecado. Pablo decía en el libro de Romanos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está. ¿Hay pecado en mí? Es lo que está diciendo Pablo. Esta ley que el pecado está en mí. Y a veces a mi pareja la trato como no debería tratarla. A veces a mis hijos los trato como no debería tratarlo. A veces a mis hermanos hablo de una manera que no debería hablar de ellos. Porque el mal está en mí, el pecado está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que quiere ir a pecar, que quiere mentir, robar, matar, codiciar y adulterar, que se revela en contra de la palabra de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, porque mi cuerpo quiere, la carne quiere comer, y quiere comer en exceso, y quiere todo hacerlo, todo. No sé cuál sea tu talón de Aquiles, pero cada uno de nosotros lucha en la carne, con lo que ya he dicho, ira, celos, contienda, y muchas otras cosas. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte, de maldad. Y entonces agradece, doy gracias a Dios por Cristo, Señor nuestro, que con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu, y no se llevan, la carne y el espíritu no se llevan. Por eso cuando quieres orar, tu carne no quiere, está cansada, tiene trabajo, tiene cosas que hacer. Cuando quieres leer la Biblia, no has ni terminado de leer un capítulo y ya estás sobre ¿no? O estás leyendo tu Biblia y te sale un montón de cosas en la cabeza, o estás aquí sentado y ya estás pensando qué vas a llegar a hacer en la casa o qué vas a hacer mañana, pero no puede estar tu mente acá porque es una lucha entre la carne y el espíritu, y va a ser así hasta el último día de tu vida. Pero al que alimentes más es el que más fuerte va a estar. Si alimentas al hombre espiritual, tomarás decisiones espirituales, y aún así habrá veces que te equivoques, pero si alimentas más a la carne, vivirás en la carne. Cristo venció a Satanás en la cruz, y por medio de él podemos vencer a Satanás, al mundo y a la carne. Por eso dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero debemos estar en Cristo, los que vivimos en Cristo. Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos de pecado? Si Dios es el que nos justificó por medio de Cristo, nadie podrá acusarnos. Que alguien diga, Satanás peca, Salvador es pecador, sí, pero Cristo pagó por sus pecados. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Nada puede separarte de Dios. Si estás en Cristo, nada te puede separar. Porque mayor es Cristo que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces podemos vencer al mundo, a la carne y a Satanás, si estamos en Cristo. Lo vencemos por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Entonces tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros y tenemos su palabra para poder ser santos. Por lo consiguiente, como dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, si caminamos en la carne, ¿verdad? No militamos según la carne, no luchamos con nuestras propias fuerzas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Que tu mente es como un tablero de ajedrez. ¿Sí han visto los tableros de ajedrez?
que tiene 64 cuadros. Y entonces, muchas veces hemos adoptado ideas de este mundo, ideas de la familia, de los vecinos, de la cultura, y hemos sembrado esos pensamientos, pero dice que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Y entonces, digamos, cuando a veces he escuchado a algunos pastores decir y que le tienen miedo a los brujos y a las brujas y a los hechiceros porque vienen de San Luis o vienen de algún otro lado, donde han sido mal formados por sus padres y piensan que un brujo o un hechicero puede hacer algo contra el Hijo de Dios o contra Dios, es porque no conocen a Dios. Entonces tienes que agarrar la palabra de Dios y decir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y así, brujo, satánicos, esos budistas, ¿qué pueden hacernos? Absolutamente nada. Que viene alguien y te deja allá afuera un gatito cortado en pedazos o te echa no sé qué tanta tontería de gente tan ignorante que vive en el mundo. Le echas agua, digo, porque va a prestar, le echas agua, no, vámonos. Pero no voy a estar preocupado o ansioso, pero son cosas que tienes que conquistar en tu mente por medio de la palabra y cambiarlo. Estoy ansioso por el futuro. ¿Qué va a pasar cuando mi esposa ya no esté? ¿Qué va a pasar si ya no tengo dinero? Y no tienes por qué preocuparte, ¿no? Porque Dios es el Padre es nuestro y debemos confiar en Él. Entonces, conquistar todos esos pensamientos que nos llevan esclavos al pecado, al mundo, a Satanás y a la carne, para que Cristo reine, que es, por eso está la palabra, para poder hacer. ¿Cuáles son las armas? El cinturón de la verdad, siempre hablando verdad, la coraza de justicia, justo en nuestros tratos, el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, el Evangelio, y muchos hemos menospreciado el calzado del Evangelio, que es compartir a Cristo, nos mantiene unidos. Compartir a Cristo nos mantiene defendiéndonos contra el mundo, contra las acechanzas del enemigo y contra la carne, pero no usamos el calzado del Evangelio y a veces en lugar de ir y hablar de Cristo, hablamos de cualquier otra cosa, de política, de fútbol y de otras cosas que no convienen en lugar de hablar de Cristo. Y el yelmo de la salvación, estoy seguro que soy salvo, y esa salvación me la dio Cristo en la cruz, y es por fe, por gracia, por medio de la fe. Y también dice, orando y velando por todos los santos y por los que han de creer, no solamente por mí, sino por los demás. La oración es un arma también importante. Cualquier problema, necesidad, enfermedad, orar, velando por todos los santos y por los que han de creer. Wayne Grudem, hablando de la santidad, uno de los mejores maestros, escribe, dice, Dios y el hombre operan en la santificación. No solamente Dios te da santificación, sino que también tú tienes que poner de tu parte para leer. Ay, voy a leer mi Biblia cuando Dios me inspire. Pues puede ser que pase todo el año y Dios no te inspire. Ya Dios te dio el mandato, simplemente obedece. ¿Cuál es el propósito de la santificación? Ser más como Cristo y menos como yo. ¿Cuál es el propósito de la santificación? Ser más como Cristo y menos. Ese es el propósito, ser menos egoísta. La santificación es vivir con Cristo cada día. Por eso Cristo decía, el que permanece en mí, yo en él, habla de permanecer, de estar, del verbo ser, de estar con él, de pasar tiempo con él, ¿no? De decir, si yo me digo un aficionado de los Rayados es porque veo los partidos, porque voy al estadio, porque ando en la playera, ¿verdad? Porque veo cómo va, cómo le fue ayer con Cruz Azul, no sé cómo quedaron, pero vi que la gente estaba viendo el partido. Pero si me digo aficionado, debo saber el resultado, no soy, ¿verdad? Y entonces igual si me digo aficionado de Cristo, tengo un tiempo con Cristo. La santificación es el resultado de la regeneración, de un nuevo nacimiento. En la persona que ha nacido de nuevo hay estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay condenación. Por eso por sus frutos los conoceréis. Por eso cuando Jesús le decía a Nicodemo que para ser salvo hay que nacer de nuevo, y el que nace de nuevo es como el viento, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el viento? ¿Se puede escuchar el viento? Sí se puede escuchar a veces, cuando sopla fuerte.
¿Se puede sentir el viento? Sí, ¿verdad? Lo vemos en el efecto que produce en las olas del mar. Vemos que mueve los árboles y las plantas, ¿verdad? A veces en algunas carreteras donde está fuerte el viento, sobre todo allá en la Mendoza de Oaxaca, tira los carros, ¿no? Se mueven los carros o se lleva tu ropa. El humo, vemos que está quemando algo y hace que el humo se mueva. Así podemos ver el efecto del viento. Ahora, podemos saber que el Espíritu Santo está en alguien por los efectos que produce en la persona, en su conducta, en sus palabras, en sus actitudes. Si andamos en el Espíritu, donde vemos que hay santidad, y ahora también donde vemos que no hay santidad, donde vemos que no hay esto, vemos carnalidad, podemos saber que no está el Espíritu, y que quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Me cuesta luchar contra el pecado, pudieras decir. Piensa que la santificación es reconocida por sus frutos. La santidad verdadera no consiste en meramente en creer y sentir, sino en hacer la voluntad de Dios, que eso es la fe. Yo creo, obedezco. Una persona que ha creído simplemente obedece el mandamiento de Dios. Una persona que dice que ha creído pero no obedece, me daría dudas de pensar si es un creyente verdadero o no. Lo podemos ver a través de nuestra boca, nuestro humor, nuestras pasiones e inclinaciones naturales, nuestra conducta, nuestros patrones y servicios con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros gobernantes, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo somos santos por su espíritu, por su palabra, ya dijimos, por luchar contra el pecado también, por el amor a Dios y al prójimo. La santificación es algo que crece y se puede ver en el creyente. Se puede ver una persona que es santa y alguien que no. Se puede ver, ¿no? Se puede ver. En tu cuarto, digamos, si aquí estuviera completamente oscuro y prendemos solamente un cerillo, ¿se puede ver esa pequeña chispa? Sí, se puede ver eso apenas aquí, un poquito de luz se alcanza a ver. Una persona que tiene, digamos, una persona que está en el hospital y tiene poco pulso, se sentirá, se escuchará, se verá, se escucha pip, ¿verdad? La maquinita esa, pip. Puede ser que está encamado y se ve muerta, pero y le toma el pulso el doctor y puedes alcanzar, o le pones el estetoscopio y puedes escuchar si está viva o si está muerta. Sí se puede ver. Entonces haz que el mundo escuche tu voz. Un santo en quien solo se puede ver mundanalidad o pecado es un tipo de monstruo que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. La santificación es responsabilidad de todo creyente. Cada persona es responsable de sus palabras, pensamientos, sentimientos y acciones. Y todos hemos de entregarle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida, dinero, tiempo, familia, iglesia, gustos, placeres y pecados. Eres responsable de una vida santa delante de Dios. Los incrédulos no, porque están muertos, están ciegos y sin renovación, sin justificación. Por lo tanto, estemos vivos para Dios. Dios nos ha dado vida para agradarle a Él y no andar en la carne, en el mundo y escuchando el consejo de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Escuchó las palabras de Satanás en lugar de escuchar la palabra de Dios. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. Porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Sirviendo, que es el llamado al servicio. Sirviendo. Dios espera de ti que le sirvamos, ¿sí o no? Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Las tareas a las que Dios nos llama las podemos hacer con su ayuda. Si no fuera así, Él nunca nos habría llamado. Porque fiel es Él que os ha llamado, el cual también nos ayudará a cumplir las cosas por las cuales nos ha llamado. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra de Canaán? Cuando él a los 40 años quiso hacerlo, ¿estaba listo Moisés? No. Todavía no. ¿Y a los 80 ya estaba listo? Sí, pero él puso trabas. Es lo curioso, que a los 40 él quería
Pero dijo, espérate, tú no estás listo, y lo mandó 40 años al desierto a cuidar ovejas, porque iba a estar otros 40 años cuidando ovejas a las personas. Y después, a los 80, él se sentía incompetente. Es decir, yo en mis fuerzas, Señor, no voy a poder. Sí, pero no lo vas a hacer en mis fuerzas, lo vas a hacer con mi espíritu. Y ahora, ¿cómo es que ministramos la iglesia? Por la gracia de Dios. Porque por las fuerzas, mis fuerzas, ya no hubiera salido corriendo. Es por la gracia de Dios. Dios nos prepara para el servicio, para poder estar en la iglesia y servir. Y a la hora de servir, hay 3 personas involucradas en los ministerios, que es el servicio, los diferentes ministerios que Dios nos ha dado, o diferentes servicios, comúnmente conocidos como ministerios. Pablo fue a los gentiles, Pedro fue a los judíos, Felipe fue a los samaritanos. Dios me llamó a pastorear los solos, por ahí fue mi llamado, y entonces Dios puede llamarte a servir a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a la cocina, al estacionamiento y a diferentes áreas, a la cárcel, centros de rehabilitación y diferentes servicios. Pero hay 3 personas involucradas en el ministerio: Dios, la persona que sirve y a la persona a quien sirves. Dios, tú que sirves y a quién sirves. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Dios le decía a los sacerdotes que debían servir a Jehová en la ley. Decía a los sacerdotes, ustedes deben servir ¿a quién? A Jehová. Aunque ministraban el pueblo, aunque les daban consejo, aunque recibían sacrificios, aunque venían con problemas legales, personales, familiares, y servían los sacerdotes al pueblo, ¿a quién servían los sacerdotes? Tú y yo servimos ¿a quién? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por los hermanos o por Dios? Principalmente por Dios. Y cualquier servicio, cuando vas a hacer, te toca la cocina, es para mi servicio, cada servicio es a Dios. Y no tienes que compararte con los demás, porque entonces van a haber problemas. Es servir completamente a Dios primero, y después vemos en el Nuevo Testamento que nosotros somos un real sacerdocio. También somos llamados a servir ¿a quién? A los hermanos, a mi pareja, estoy para servir a mi pareja, a mis hijos. Y de ahí dice, es el ministerio o el servicio es a la persona que sirve. Cuando vemos la parábola de la viña, ¿se acuerdan que Jesús enseñó una parábola de la viña? Que dice que agarra y va y contrata a una persona a las 6 de la mañana. Y después contrata a otro a las 9, te voy a dar 1,000 pesos a ti. Y a las 9 te voy a dar 1,000 pesos. Y va por otro a las 12, a ti te voy a dar también 1,000 pesos. A ti te voy a dar a las 3 de la tarde 1,000 pesos. Y dice que una hora antes de que terminara la jornada de trabajo, a las 6 de la tarde, que se ocultaba el sol, fue por otras personas a las 5 de la tarde. Y también a ti te voy a dar 1,000 pesos. Y a la hora, los que llegaron a las 6 de la mañana estaban esperando 2,000 pesos, pero le dio 1,000. Y al de las 9, 1,000, al de las 12, 1,000, al de las 3, 1,000, al de las 5 de la tarde, 1,000. Y espera decirle a las 6, espérate, ¿por qué? Porque le das 1,000 si nada más trabajó 1 hora y yo trabajé 12 horas. No combine yo contigo que te iba a dar lo mismo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo soy bueno, y entonces, ¿qué se refiere ahí? Del servicio, está hablando del servicio. Algunos hemos de servir a Dios 30, 50 años. Y no esperemos que Dios nos ponga en un lugar estratosférico del lado de Dios. Dios nos va a poner a todos como sus hijos, aún como el ladrón en la cruz, que no estuvo ni siquiera un día, que tal vez fueron horas, o las personas que creen en Cristo antes de morir, tienen el mismo acceso, el mismo fruto, el mismo premio de estar con Dios eternamente y para siempre. Esa es la palabra de la vida. Decía un pastor que invité, y de alguna manera se estaba quejando, dice, es que tal pastor en tal iglesia gana 80,000 pesos y a mí me dan 20,000 pesos. Él decía, no. Y dije yo dentro de mí, si supiera. Y yo lo animo, mira hermano, no te animes, no te desanimes porque aquel gana 80 y tú 20. Entonces, dale gracias a Dios por lo que te da. Porque no estamos aquí por el dinero, tienes que entender, no estamos aquí por lo que Dios pueda darte. Si Dios te va a permitir, tal vez algunos están en gran abundancia y otros en gran escasez, pero es a Dios. O sea, que no quites los ojos, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Venimos aquí por Dios. Y si nos ponemos a ver, empezar a ver los efectos de nuestras manos, hermanos, es erróneo. Sería erróneo hacer eso. Y tercero, es a la persona administrada, de las 3 personas involucradas en un ministerio o en el servicio. La persona quien recibe el servicio. Por eso dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos,
para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Entonces tu matrimonio, debes fortalecer tu matrimonio porque estás sirviendo a Dios. Conságralo para servir a Dios. La crianza de tus hijos, la amistad entre los hermanos, cada vez que hablamos, que pensamos, que sentimos, que ofrendamos, que oramos y que compartimos el Evangelio es para nuestro Dios a quien servimos. Pedro fue tentado al compararse con Juan. ¿Se acuerdan? Cuando estaba ya al final del Evangelio de Juan, llega Pedro y le dice, ¿no? Juan siempre andaba al lado de Jesús, pero se le acerca a Pedro, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le contesta, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa, Juan? Si es mi chunco, si yo no va a morir y va a estar, porque había dicho que él iba a estar hasta que él regresara. Y se refería a que no iba a haber muerto, cuando ya estudiamos eso en Juan, capítulo 21, se refería a que no iba a haber muerto. Pero ¿y qué de este? O sea, comparándose. Pero ¿y a ti qué te importa, Juan? Tú, sígueme tú. Y le dice, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Oh, Señor, tú lo sabes todo. Bueno, pero le pregunta, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti, fulano, sultano, si bendigo más a uno, a otro, si le doy salud a uno, a otro, si le doy mayor conocimiento a uno, a otro? Sígueme, tú. Y es lo mismo que nos está diciendo. Puedes pensar y decirle a Dios, este no llega temprano, ¿y qué a ti? Llega temprano tú, que los demás no vienen. Pero este no viene a la iglesia, ¿y qué a ti? Ven tú. Este no es constante viniendo los domingos ni los miércoles, ¿y qué a ti? Este tiene camioneta y un salario y no es fiel, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Y es que a este le pagan viáticos por todo lo que hacen, yo tengo que trabajar, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Compararse es muy delicado. Es que este no ora, no lee su Biblia, no evangeliza, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto es personal. La salvación es personal, la santificación y el servicio también. No es estarnos comparando. Simplemente vive y trabaja de tal manera que tu maestro pueda decir, tú eres mi siervo amado y con tu servicio me siento contento, ¿verdad? ¿Por qué servir? Sería una buena razón, porque ya vimos qué es el servicio y cómo podemos servir. Ahora, ¿por qué servir? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué debemos servir? Porque Dios nos preparó para eso, para hacer buenas obras. Y entonces el servicio debe estar lleno de buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para servir. Tú y yo fuimos creados para servir a los demás, para servir a Dios. Hay grandeza en el servicio, aunque este mundo menosprecia el servicio. Porque dice, allá en el mundo, entre más sirvientes tienes, más grande te sientes. Pero Dios le dice a sus discípulos, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos debe ser vuestro. ¿Se acuerdan que están peleando dos hermanos? La mamá, cuando estés en el reino, pon uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice, no, es que en el reino de los cielos no es así. Si tú quieres ser el más grande allá, tienes que servir en todas las áreas de tu vida, que tengas un corazón de siervo. Que Dios pueda darnos un corazón de siervo como el rey David, a quien Dios le dijo, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para edifique su casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y ahora, dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios, que era un corazón de siervo, que le agradaba a Dios, que tengamos ese corazón. Y le dio la tarea de hacer, y él preparó todo. Dios había elegido a David para edificar el templo, pero no le permitió porque era hombre de guerra, y le dejó esa tarea a su hijo, pero él preparó el presupuesto, la mayor cantidad de dinero. Antes de morir, dijo, parte de mi dinero, plata, oro que había juntado, de su dinero, riquezas, cedro y todo lo que utilizó, la gran mayoría de las cosas que Salomón usó para el templo, lo dejó David. ¿Qué es lo que tú piensas dejar para la próxima generación? Dios te ha elegido a ti para edificar un templo aquí en Guadalupe, donde se glorifique su nombre. Entonces todo lo que tienes, la vida, la salud, el tiempo, el dinero, tus bienes le pertenecen a Él y deberían estar a su servicio para poder construirle a Él un lugar
lugar así como David, como Salomón. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente porque Jehová, ¿por qué servir? Porque Jehová nuestro Dios está con nosotros y Él no nos dejará ni nos desamparará hasta que acabemos de construir el templo para el servicio de nuestro Dios. Él va a estar con nosotros hasta hacerlo. Y como decía, David le decía, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. También lo dice Pablo, pero David le decía a Salomón, mi Dios suplirá todo lo que te falte. Y Dios nos dice, ¿qué te hace falta? Dios va a suplir todo lo que te haga falta, medicamentos, salud, fuerzas, ánimo, todo lo que te haga falta Dios lo va a dar. ¿Por qué servir? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Por qué servir? Y dice que Dios anda buscando en toda la tierra quienes buscan hacer su voluntad y les bendice. ¿Por qué servir? Porque hierro con hierro se abusa. ¿Es difícil servir? Sí. Moisés le dijo a Dios, quítame la vida porque yo no aguanto al pueblo necio con Tomás y rebelde, porque Israel era difícil y nosotros no somos la excepción, a veces también somos algo parecidos al pueblo de Israel. ¿Manden? Especialitos. Necesitamos del amor para servir, porque el amor cubrirá multitud. Entonces, para poder servir es necesario el amor. Algún día algún hermano va a hacer algo que te moleste y tendrás que perdonar, porque perdonar es parte de amar y de la unidad. En la ley se establecía que el ejército de Israel debía ofrecer la paz a los habitantes de una ciudad. Antes de llegar a declarar la guerra, declaro la guerra contra mi peor enemigo, tenían que ofrecer la paz. A ver, Dios nos ha dicho que te destruyo, pero te voy a ofrecer paz. ¿Quieres o no? Entonces, Dios nos pide que tengamos paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no declarando la guerra a todo el mundo, ¿verdad? Y en pleito con los vecinos, porque a veces hay pleitos con los vecinos que es de toda la vida, llevan 20, 30 años y hay vecinos. O familiares, hermanos que se pelearon hace 20 años por quién sabe qué cosa, y eso era que no se habla. Y también hermanos de la iglesia, no somos la excepción. Alguna vez no querrás perdonar por orgullo, pero ten cuidado porque el orgullo es la tierra sobre la que crecen todos los demás pecados y el padre del que proceden todos los otros pecados. El orgullo es la tierra. ¿Por qué servir? Porque Dios un día te va a decir, bien buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque el servicio es parte de esa entrada, de ese acceso que Dios nos va a dar al reino de los cielos. Ahora, cuando Dios habla de este versículo, dice que el servicio nos ayuda a crecer. Por eso le está diciendo, bien buen siervo y fiel. O sea, has hecho bien las cosas, has crecido. Y dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te va a ayudar a crecer. Antes de llevarte a otro lugar te va a preparar. Y dice que te está aprobando, porque te está calificando. O sea, bien, aprobaste. Y cada servicio nos prepara para el siguiente servicio. Siempre va a haber algo que servir, siempre en la iglesia va a haber algo que hacer, siempre en el hogar va a haber algo que tenemos que Dios nos va a demandar a hacer. ¿Por qué servir? Porque debemos preparar a la próxima generación para creer en nuestro Dios, es nuestra obligación. Dios nos dice en estas escrituras que seamos de ánimo para la nueva generación a fin de que no cometan los errores que nosotros aprendamos de nuestros errores. Tal vez fuimos incrédulos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán las cuenten a sus hijos, a nuestros nietos y a los hijos de sus hijos, y pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispone su corazón para servir a Dios, porque a algunos no nos gusta servir simplemente. El hecho de venir a la iglesia es una forma de servir a Dios. De esta manera estamos llamados a ser siervos de Dios. Porque Dios es el dador de la vida. Recapitulando, porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Primero siendo salvos. Porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Siendo salvos o santificando. Porque Dios es el dador de la vida, tú debes vivir de manera provechosa. ¿Cómo? Sirviendo. Llamado a la salvación, llamado a la santificación y llamado al servicio. Dios no se queda con la salvación. Dios quiere ahora
que seas santo, limpiarte, como el que hace la vasija, como el alfarero que hace la vasija y dice, no me gusta, la deshace y la vuelve a hacer. Eso es la santificación, para poder usarla y después utilizarla para su servicio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Y te ruego, Padre, que podamos entender esa salvación que es a través de tu Hijo Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Cristo como camino, verdad y vida, para poder santificarnos, limpiarnos por medio de tu palabra, tu Espíritu, que tú utilizas para poder crecer, para poder servirte en la iglesia, en el trabajo, en el hogar y en este mundo para tu gloria. En Cristo te lo pedimos. Amén.